Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes esta mañana en este ciclo de reuniones agronómicas. Es nuestro quinto y último encuentro. La verdad que tuvimos muy buena participación. Agradecemos mucho a quienes se toman un tiempito para compartir con nosotros estos ratitos. Hoy vamos a presentar el tema de agua y forrajes en suelos con limitantes. Antes de presentar a los chicos, les voy a pedir que, bueno, que ya estamos todos muy cancheros con esto de la virtualidad, pero bueno, que mantengamos nuestros micrófonos apagados. En el chat pueden ir haciendo las preguntas que quieran ir haciendo, no hay ningún problema. Después, cuando termine cada uno de los disertantes, se las leemos, e inclusive si surge algún intercambio, no hay ningún problema. Pidiendo la palabra podemos conversar un ratito. Vamos a hacer así. Primero va a estar Mauro con el tema forrajes, cortamos, hacemos una rondita de preguntas si es que las hay, y luego continúa Rubén, y después al final hacemos las preguntas que quieran hacer. Entonces, vamos a ir comenzando con Mauro. Mauro Lifchitz, él nos va a estar comentando hoy sobre el tema de las forrajeras en suelos con limitantes. Sabemos nosotros que en la provincia de Santa Fe tenemos muchos suelos con limitantes de salinidad y sodicidad y de problemas de anegamiento. Así que bueno, una alternativa que nos están presentando el grupo de forrajeras de aquí de la Experimental, lo que tiene que ver con forrajeras resistentes a estas condiciones. Mauro es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad de Concepción del Uruguay, profesor en la Cátedra de Genética y Mejoramiento de la Facultad de Ciencias Agrarias de esta casa de estudios, perdón, y actualmente es becario doctoral del CONICET en el Grupo de Mejoramiento Genético y Producción de Semillas Forrajeras de nuestra Experimental. Mauro, cuando quieras, tenés la palabra. Bien, bien, buen día a todos. Muchísimas gracias por unirse tan temprano. La idea es un poquito hablarles de ganadería, hablarles de lo que hacemos en el grupo. Yo simplemente voy a ser un interlocutor de la experiencia que venimos desarrollando en estos años. Así que bueno, en esta charla que denominé forrajeras para aumentar la productividad en bajos salinos, me gustaría comenzarla un poco eh, haciendo alguna referencia a este tipo de ambientes donde una definición que por ahí no me gusta tanto y me enoja bastante cuando la escucho, que dicen ambientes limitantes, ambientes con restricciones, y por eso lo pongo entre signo de preguntas, porque, bueno, la idea es que veamos limitantes para quién. En general siempre se habla desde el punto de vista agrícola, de la producción de granos, pero bueno, la realidad es que la ganadería en estos últimos años ha desplazado hacia estos ambientes, entonces me parece que tal vez no son, o vamos a sacar nosotros la conclusión al final de estos minutos que tengo para hablar, si realmente son restrictivos. No voy a hablar de suelo particularmente, la verdad que adelante de un especialista como Rubén Tosolini me da un poco de pudor, pero simplemente para que todos hablemos el mismo idioma, quiero que entendamos un poco a qué suelos me refiero cuando hablamos de estos ambientes restrictivos. En general van a ser ambientes que tienen exceso de sales solubles, es decir, aquellos famosos suelos salinos, con los problemas que esto conlleva al desarrollo de las plantas. Problemas de sodicidad en general, no siempre, pero muchas veces asociado a pHs altos, a pH superiores a 7, alcalinos, que van a estar asociados a ese alto porcentaje de sodio a problemas de estructura. ¿A qué me refiero con problemas de estructura que derivan en suelos pobremente drenados? Es que estos suelos tienen muy poca capacidad de almacenar agua, por lo tanto son suelos que se secan muy rápido, y luego, ante un evento de precipitación, estos suelos se sellan, queda agua en superficie, y luego, como dije antes, se secan rápido y eso genera periodos de alternancia de sequía e inundación. Les voy a pedir que vayan prestando atención a las imágenes que van apareciendo. Seguramente si hay productores acá o profesionales que trabajen en estos ambientes, se van a sentir un poco identificados con las imágenes que van a ir apareciendo. Esas limitantes edáficas que yo les mencionaba, junto a eventos extremos que sabemos que están ocurriendo con mayor frecuencia a causa de cambio climático, como años muy secos como el actual, años con exceso de precipitaciones, etc. Y si
pensamos que tenemos una ganadería que se está desarrollando en este tipo de ambientes donde en general puede, no siempre, hay productores que lo hacen bien, pero puede haber productores que no manejen bien su rodeo y generen una degradación del pastizal natural y por lo tanto lo que preponderan son especies de baja calidad. Bueno, estas tres cosas que yo acabo de mencionar un poco nos dicen la importancia del el área de trabajo que tenemos en nuestro grupo, que es la investigación en cuanto al desarrollo de nuevos cultivares de especies forrajeras adaptadas a este tipo de ambientes. El desarrollo, me refiero a la tecnología que va a ir asociada a esos nuevos cultivares o a cultivares que existen en el mercado, pero nosotros buscamos la manera correcta de desarrollar esos cultivares en estos ambientes y, por supuesto, la extensión, que me refiero con extensión a este tipo de jornadas donde volcamos un poco a ustedes eh, los conocimientos que adquirimos en el grupo. Como repito, fíjense, cuando voy a hablar en general a este tipo de ambientes, y quiero particularmente comenzar a poner un poco, o que todos entendamos la importancia de este tipo de ambientes. En la República Argentina, este es un mapa muy conocido entre las personas que trabajamos en salinidad, alcalinidad, etc. Esto es un mapa de la República Argentina donde vemos suelos alcalinos, salinos y salinos alcalinos. Y como les dije, no voy a hablar de suelo, pero me interesa que veamos y entendamos la importancia que tiene este tipo de limitantes a nivel país. Y si ponemos la lupa en lo que es la provincia de Santa Fe, no me voy a detener en esta zona que ya es muy bien conocida como los bajos submeridionales, si bien muchas de las prácticas agronómicas que voy a mencionar adelante pueden ser utilizadas en esta zona, sino quiero resaltar la importancia que tiene esta zona y estos puntitos que vemos acá, que son suelos de baja o nula productividad, o suelos que en realidad tienen limitantes como las que le mencioné, que en general son suelos que están inmersos dentro de una zona de alta productividad agropecuaria, pero bueno, cada uno de estos puntos son productores que necesitan tener una alternativa para estos potreros. Y como verán, es una superficie bastante importante la que ocupan en la provincia de Santa Fe. Bien, voy a hablar de dos especies particularmente, no por nada puse a Panicum coloratum por encima de Melilotus y no por nada lo puse más grande que Melilotus, porque básicamente me voy a referir en esta presentación exclusivamente a lo que es producción de Panicum coloratum o básicamente cómo debemos implantar esta especie en este tipo de ambientes, y sobre el final la idea va a ser comentarles algunas líneas de trabajo que tenemos en cuanto a Melilotus albus. Bien, Panicum coloratum, para aquellos que no lo conocen, es una gramínea subtropical, perenne, o de las denominadas megatérmicas. Algunos la llaman especies carbono 4 debido a su mecanismo fotosintético. Es una especie de crecimiento primavera-estival, y cuando me refiero a especie de crecimiento primavera-estival, me refiero a que produce pasto durante los meses de verano, de primavera y verano, pero produce una producción explosiva de pasto en estos meses, ¿sí? Y creo que es importante resaltar esto para lo que va a ser la organización de nuestro presupuesto forrajero dentro de nuestra explotación. Yo acá lo que hice en este gráfico, que no me interesa que ustedes presten atención a los valores, simplemente es para que vean la curva de producción de pasto que tienen estas especies, que van a producir, o Panicum coloratum particularmente, va a empezar a producir cuando salimos del invierno, ¿sí? Cuando empieza a aumentar las temperaturas, por allá por septiembre, octubre, va a empezar a salir de esa especie de dormición de invierno, ¿sí? Va a llegar a un pico de producción en los meses de diciembre, enero, y luego va a empezar a caer junto con las temperaturas. Es una especie que naturalmente es tolerante a suelos salinos, salinos sódicos, con pH superiores a 8, es decir, suelos de los que les acabo de mencionar, como lo que les acabo de mencionar. Puede soportar anegamientos periódicos, ¿sí? Muy adaptada a esos periodos de alternancia, de sequía, anegamiento, relacionada a suelos con alto porcentaje de sodio. Y si bien yo voy a hablar particularmente del manejo de esta especie en lo que es a su implantación, sepan que hay dos variedades botánicas muy bien descritas y conocidas,
que van a diferenciarse entre sí por varias cuestiones, pero la principal básicamente es la zona geográfica a la cual se adaptan. La variedad macaricariense adaptada a los suelos más pesados, arcillosos, relacionados a la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, y la variedad coloratum más adaptada a lo que es la zona de bajas temperaturas, muy, muy expandida en lo que es la provincia de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, etc. Para aquellos que no la conocen, se las presento. La variedad macaricariense es una variedad que tiene las láminas más anchas, una nervadura central prominente, de color blanco, no presenta pubescencia, sí o la puede presentar de forma muy escasa, sí presenta pubescencia la variedad coloratum, con láminas más finas, de forma cintada, es mucho más foliosa, y esta foto me gustó ponérsela porque es muy fácil de diferenciar estas dos variedades cuando vamos al campo en horas de mediodía. La variedad macaricariense presenta este color azulado, grisáceo, y la variedad coloratum es de un color bien verde, característico, brilloso. Simplemente algunas cuestiones morfológicas para que aquellos que nunca han visto este tipo de especies, o esta especie. Bien, y nos metemos un poquito en el barro, nos metemos en lo que venimos, o en lo que nos trae hoy, que es un poco del manejo de esta especie. Siempre no tenemos que perder el objetivo del suelo en el cual vamos a querer implantarla, ¿no? Y eso va a ser fundamental. Primero que nada, fecha óptima de siembra. Vamos a tener dos ventanas importantes en esta especie, una ventana más amplia, y me animaría a decir que la más importante de las dos, que es de mediados de octubre a mediados de noviembre, teniendo, cada una de sus ventanas tiene sus consideraciones, por supuesto. Si sembramos muy temprano, muy temprano sobre la primavera, podemos correr el riesgo de heladas tardías que afecten la implantación, y si sembramos muy tarde, pisando ya el mes de diciembre, podemos sufrir golpes de calor o estrés hídrico en esas plántulas con escaso desarrollo. Y por último, la segunda ventana de siembra, que va a ir desde mediados de febrero a principios de marzo, es decir, una ventana muy cortita. De nuevo, sembrando muy temprano, podemos tener golpes de calor en una plántula con escaso desarrollo, y si sembramos muy tarde, podemos sufrir la pérdida de plantas por bajas temperaturas cuando la pastura todavía no logró un desarrollo importante. Ahora bien, muchos me dirán a decir, bueno, viene este ingeniero y me dice que la fecha óptima de siembra es a partir del 15 y hoy es 27. Bueno, la realidad es que debido a las condiciones que estamos teniendo en este año, con bastantes escasas precipitaciones, la realidad es que como grupo nosotros vemos que esta oportunidad de siembra en esta campaña particularmente va a ser muy importante, debido a que son varios los pronósticos que dicen o pronostican que se van a recuperar un poco las lluvias hacia el mes de febrero. Así que yo particularmente vería con buenos ojos la siembra en esta época. Bien, y las labores previas, por supuesto, no me voy a jugar. La idea va a ser generarle a ustedes más incógnitas que certezas, pero cada lote con su receta. Y ahora la idea va a ser que entiendan un poco por qué les digo esto, por qué cada lote con su receta. Aquellos que conozcan este tipo de ambiente, que estén acostumbrados a moverse en este tipo de ambientes, sabrán por qué se los digo, ¿no? Bien, antes de comenzar con lo que va a ser implantación de Panicum coloratum, me gustaría tener algunas consideraciones previas para aquellos, sobre todo aquellos que no conocen la especie, y dos factores importantes que me gustaría resaltar. La primera, el tamaño de semilla. Un poquito más grande en la variedad macaricarense, un poquito más pequeñas en la variedad coloratum, pero siempre alrededor de 1 gramo. Bueno, ustedes, aquellos acostumbrados a sembrar forrajeras, sabrán lo difícil que es regular la siembra de este tipo de semillas tan pequeñas. Por otro lado, porque después voy a hablar de la calidad de semillas un poquito, sepan que a los semilleros se les dificulta muchísimo generar semilla de calidad, y eso se debe a una maduración despareja de este tipo de cultivos. Me refiero a la hora de la semilla, es decir, a la hora de cosechar semilla para ponerla en una bolsa y vendérselas a un productor.
este tipo de especies, por cuestiones que no vienen al caso, tienen una maduración despareja o problemas de dehiscencia, las semillas se caen al madurar. Maquinaria inadecuada, generalmente son maquinarias especializadas en granos y que las trasladamos a la cosecha de forrajera, particularmente megatérmicas. Y la exigencia de organismos de regulación, donde ya vamos a ver algo de eso, el poder germinativo que se demanda por parte del organismo de regulación tal vez no es demasiado alto. Bueno, yo no voy a hablar nada de eso, los invito a que aquellos que les interese particularmente la producción de semillas forrajeras y también la producción de semillas subtropicales, los invito a seguir las redes sociales de IHSG Argentina, una organización que es internacional, pero tiene su sede en Argentina, con la doctora Andrea Tomás a la cabeza y su grupo de trabajo, que trata de brindar respuestas a este tipo de problemas, y los invito también a suscribirse y a entrar al canal de YouTube de INTA Rafaela, donde hace algunas semanas hubo una serie de charlas donde diferentes referentes de distintas partes del mundo hablaron acerca de esta problemática. Pero nosotros vamos a hablar de pasto, y algo que me parece fundamental a la hora de implantar este tipo de pasturas es evaluar la calidad de la semilla previa a la siembra. Muy importante para cualquier forrajera, pero particularmente importante a la hora de hablar de Panicum coloratum. El poder germinativo exigido para las empresas semilleras es de un 15%, y lo que me refiero con esto no es ninguna crítica, ni mucho menos, al contrario, le expliqué todas las dificultades que se tiene a la hora de producir semilla. Lo que me refiero es, hagamos un poder germinativo previo a la siembra, pero no esperemos algo muy por encima de este valor. Fíjense, muy linda la imagen de fondo, donde vemos semillas llenas, algunos le denominan fracción pesada de Panicum coloratum, pero también vemos semillas que su llenado no es demasiado bueno, o son semillas directamente vanas que no van a generar una plántula. Bueno, dentro de la bolsa de semillas que compramos puede venir todo esto. Y si está peleteado aún, probablemente no podamos diferenciar este tipo de fracciones. Lo que les traigo acá es una forma de realizar rápido un testeo del poder germinativo en su cocina, en su comedor, en su laboratorio, en su oficina, donde sea. Tomar muestras de la bolsa de semillas que compraron, ponerlas en este tipo de tapitas, con algodón humedecido, con algún papel humedecido, con agua directamente, poner unas 20, 30 semillas, repetirlo 4 o 5 veces de cada una de las bolsas que adquirimos, y de esa manera, si bien hay formas con protocolos específicos de hacer poder germinativo que lo podemos llevar a un laboratorio, yo lo que les ofrezco es hacerlo rápido en su casa para tener una idea y testear rápidamente el poder germinativo de esta especie. ¿Y por qué digo que es importante evaluar el poder germinativo? Porque va a estar directamente relacionado, o va a depender la densidad de siembra que vamos a utilizar con el poder germinativo y la calidad de la semilla. Esto es Capybara inta, es una variedad de Panicum coloratum en implantación, que responden a este ensayo. Básicamente no me interesa que ustedes presten atención a estos valores. Esto es gérmenes viables por metro cuadrado. Después, si a alguien le interesa, podemos charlar sobre esto, pero la idea es que ustedes vean esto. A medida que nosotros ajustamos la densidad de siembra, a medida que nosotros ajustamos y sembramos semillas que son potencialmente capaces de producir una plántula, nos va a repercutir directamente en la producción de materia seca. ¿Sí? Eso me parece que es algo clave, y que si se llevan esto, yo ya estoy contento. Es la importancia de evaluar la calidad de la semilla que vamos a utilizar, regular la densidad de siembra en base a esa calidad de la semilla, y sepan que la cantidad de gérmenes viables o semillas que son capaces de producir una plántula va a repercutir directamente en la producción de materia seca de nuestro cultivo. Bien, vamos directamente a la labor de siembra, y acá me gustaría tomarme unos minutos. Les dije antes, cada lote con su receta. Voy a traer algo que dice mucho el ingeniero Bertrán de INTA Marco Juárez, que es tomar un análisis o realizar un análisis de suelo previo a la siembra. Previo a la siembra y previo a tomar alguna decisión acerca de alguna labor que necesitemos hacer en ese lote. ¿Cómo realizar este análisis de suelo? Rápidamente, lo importante va a ser
tomar un análisis del suelo que vaya de 0 a 5 centímetros y de 5 a 20 centímetros. ¿Qué nos va a permitir esto? Determinar en qué horizonte o en qué parte del perfil del suelo nosotros tenemos ubicada la salinidad. Muchas veces no tenemos en cuenta esto, realizamos una labranza horizontal, damos vuelta al pan de tierra y lo que hacemos es traer las sales hacia arriba y generar muchas veces un daño irreversible. De todos modos, yo le voy a plantear 3 puntos clave a la hora de implantar Panicum colorata en un ambiente como los que estamos tratando, ambientes salinos, sódicos, con un alto riesgo de anegamiento. Que no voy a hablar de maquinaria agrícola, simplemente así sea, digamos, si bien no, soy joven, no tengo demasiado recorrido, lo que he logrado aprender en este tiempo trabajando con estas especies es que existen tantos métodos de siembra como ambientes y productores haya. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente resaltar o marcar 3 aspectos clave que debemos tener en cuenta a la hora de implantar esta especie. La primera, como regla general, no disturbar el suelo. Repito, cada lote con su receta, puede que haya alguna situación que amerite hacerlo, pero en líneas generales vamos a tratar de no disturbar el suelo. Son ambientes muy frágiles. Si nosotros disturbamos el suelo, no nos olvidemos que si son suelos alcalinos, suelos con alto porcentaje de sodio, tienen una muy frágil estructura, son propensos al planchado, y fíjense, podemos lograr esto, que es prácticamente, me animaría a decir, un daño irreversible en el suelo, o por lo menos en los próximos años no creo que sea capaz de desarrollarse una plántula ahí. Esto, si alguien no tuvo la oportunidad de ver nunca esta situación, esto es asfalto, esto es duro como una piedra. Cubrir la semilla es importantísimo, es una especie con un peso de semilla muy pequeño, son semillas muy pequeñas, sin embargo, hay que cubrir esa semilla. ¿Cómo? Bueno, yo le puse a modo esquemático de 0 a 5 y a 1 centímetro, digamos, una profundidad de 0 a 5, 1 centímetro. Van a ir muy sueltas sobre el suelo, la idea es cubrirlas con un pelo de tierra, pero que no queden a la intemperie, ¿no? Que no queden al aire, digamos. Y por último, quitar competencia. Bueno, esto es muy relativo, la verdad es que, repito, cada lote con su receta, habría que ver la situación de ese lote, hay que ver la calidad de las especies del pastizal natural que tenemos. Tal vez no es necesaria una sustitución de ese pastizal natural porque no se encuentra demasiado degradado. Entonces, en ese caso, yo no me animaría a decirles quitemos toda la competencia, tal vez podemos pensar en una intersiembra de esta especie, pero bueno, de todas maneras, si nosotros decidimos no quitar todo el pastizal natural, lo que debemos hacer es bajar un poco esa competencia para lograr la implantación de esta pastura. ¿Por qué digo que es importante quitar la competencia? Es una especie que no compite bien con las malezas porque tiene un crecimiento inicial muy lento. Y cuando digo un crecimiento inicial muy lento, es realmente lento. Cuando vamos a decidir utilizar esta especie, tenemos que hacernos amigos de la paciencia y les digo, si sembramos un día, no vayamos a las 2 semanas a ver cómo fue esa siembra, no vayamos a las 3 semanas, vamos a tener que esperar un mes o más para sacar alguna conclusión de cómo fue esa siembra, porque realmente son de crecimiento lento. Entonces lo que digo es, no se pongan nerviosos si van a los 15 días y no ven ninguna plántula, porque realmente son de crecimiento lento. Bien, dije que no iba a hablar de maquinaria agrícola y de hecho no lo voy a hacer, pero lo que traigo acá, y como les dije antes, existen tantos métodos de siembras como oportunidades haya. Muchas veces estos lotes están alejados de zonas productivas, no es fácil encontrar contratistas o depende la situación de cada productor ganadero, pero bueno, vamos a encontrar situaciones de este tipo, donde hay ruedas o mitad de cubiertas tapando la semilla, este tipo de situaciones donde desconectamos el caño de bajada y lo que hacemos es depositar la semilla simplemente por encima del surco. Esto lo que busca es no cubrir demasiado la semilla, y eso es muy importante, repito, va a bajar muchísimo el porcentaje de logro si nosotros enterramos mucho la semilla. Algunos le ponen tapadoras, otros le sacan tapadoras, algunos le ponen pisagrano, otros no lo hacen. Bueno, hay distintas alternativas, pero creo que si ustedes tienen en cuenta esos 3 aspectos fundamentales que yo les dije antes, es independiente el modo que utilicen para hacerlo. Bien,
¿Cuál va a ser nuestro objetivo a tener en estos ambientes? Y a mí me interesa que nos pongamos o pongamos en nuestra cabeza y entendamos el ambiente al cual nosotros queremos implantarle una pastura, que son ambientes complejos. Por lo tanto, ¿por qué es un ambiente complejo y por qué estas pasturas tienen un tamaño muy grande de plantas y desarrollan muy bien? Nuestro objetivo va a ser entre 20 y 25 plantas por metro cuadrado a lograr, ¿no? Plantas adultas que estén bien desarrolladas. ¿Qué pasa si vamos al campo y no logramos este tipo de implantación? Bueno, tenemos que estar tranquilos, tenemos aliados a favor en este tipo de especies, sobre todo la variedad macaricariense, pero bueno, en general produce rizomas muy importantes que van a ir colonizando la parte del suelo que no logramos colonizar nosotros con la siembra, y algún factor muy, muy importante que es la capacidad de producir semillas de este tipo de especies, que esas semillas va a ir cubriendo los espacios vacíos que nosotros no logramos cubrir con nuestra siembra. Relacionado a esa capacidad de producir semillas y a que seguramente nosotros no vamos a lograr una implantación como estamos acostumbrados a verlo en templadas, va a ser muy raro, hay productores que lo logran, pero va a ser muy raro que vayamos al campo y veamos los surcos de siembra. En general vamos a ver muchos espacios vacíos. Bueno, como regla general, cerrar el lote hasta la siguiente primavera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si sembramos en octubre, vamos a tener que dejar la pastura hasta el siguiente octubre, se va a desarrollar esta pastura durante todo el verano, va a producir semillas, se va a implantar bien, esas semillas van a generar un banco para que se produzcan nuevas plántulas y vayan colonizando estos lotes, y la vamos a empezar a aprovechar a la siguiente primavera. ¿Qué pasa si no realizamos un poder germinativo, si no hicimos una buena densidad de siembra? Bueno, hicimos una gran macana, porque en lugar de aprovecharlo al año, seguramente lo vamos a aprovechar al segundo o tercer año de esta pastura. Repito, como regla general, entonces, en este tipo de ambientes, esta pastura se usa en otros ambientes que no tienen estas limitantes, y tal vez la podemos aprovechar en la misma época de siembra, es decir, pocos meses después de la implantación. Pero repito, en este ambiente, que son ambientes muy frágiles, donde seguro la producción forrajera es escasa, vamos a cerrar el lote por lo menos hasta la siguiente primavera. Bien, hablemos de números, porque muy lindo todo, pero ¿cuánto pasto produce esta especie? Bueno, en ensayos dentro de la experimental de INTA Rafael, en suelos de alta productividad, nosotros hemos logrado, fíjense, primero, la curva de producción concentrada en el verano, ¿sí? Y nosotros hemos logrado producciones que van a estar en torno a los 8.000 kilos de materia seca. Sin embargo, en ensayos posteriores a este, que no han sido publicados, nosotros hemos llegado fácilmente a los 12-13.000 kilos de materia seca, repito, en suelo de alta productividad. Cuando vamos a un suelo salino-sódico, este es un ensayo realizado cerca de la localidad de Sarmiento, en Santa Fe, en un suelo salino-sódico, que son en general las fotos que estuvimos viendo. Bueno, esto es materia seca 70 días post siembra, ¿sí? Donde vemos 3 cultivares de Panicum coloratum, que ya 70 días post siembra están produciendo alrededor de 500 kilos de materia seca. Bueno, en este caso este cultivar produjo un poquito más. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente 70 días post siembra no lo vamos a pastorear, simplemente lo que hicimos fue tomar la materia seca para ver cuánto estaba produciendo y si se estaba implantando ese cultivo, y la verdad es que se estaba implantando muy, muy bien, porque ya teníamos una buena producción 70 días por siembra. Bien, llegando al final, la idea es, como les dije, generar más preguntas que lo que yo les pueda decir. Si bien esta charla no se refiere a mejoramiento genético, me gustaría dejarles planteado algunas líneas de trabajo de nuestro grupo. Nosotros trabajamos en el mejoramiento genético y en la generación de cultivares de Panicum coloratum con tolerancia aumentada, condiciones de salinidad, ¿sí? Salinidad de anegamiento, ¿sí? Es decir, estas condiciones que estuvimos viendo anteriormente. Trabajamos muy fuertemente en lo que es producción de semillas, sobre todo cómo mejorar genéticamente las plantas para poder lograr mejor calidad de semilla, y eso lo hacemos a través de la dehiscencia, es decir, tratar de generar plantas que retengan un poco más la semilla en su panoja. Calidad forrajera, ¿sí? ¿A qué me refiero con calidad forrajera? Por más que trabajemos en lograr cultivares tolerantes a este tipo de estreses, nunca tenemos que dejar de lado que tienen que ser pasturas que tengan calidad. No hablé de calidad, no les nombré ningún parámetro de calidad, aprovecho que lo traigo acá. En general esta pastura en plena primavera puede tener un porcentaje de proteína alrededor del 12%, con una digestibilidad del 65%.
y cuando lo vamos a tratar en diferido, bueno, puede caer un poco a la mitad de la proteína y la digestibilidad de estar alrededor del 40%, sin embargo, de las forrajeras subtropicales es de las que mejor conserva la calidad cuando se utiliza como diferido. Por último, esta es una de las líneas nuevas que estamos teniendo en el grupo, sobre todo en la variedad coloratum, es la dormición de semillas. Bueno, creemos que es posible mejorar o disminuir la dormición de semillas a través del mejoramiento genético, y bueno, en eso estamos. Por último, hacer algunos comentarios de Melilotus. Trabajamos desde hace algún tiempo tratando de buscar un novio o una novia para Panicum coloratum, para acompañar esta pastura en estos ambientes, y creemos que Melilotus albo es de las que mejor se adapta a la consociación con este tipo de especie. Es una especie anual, templada, es decir, va a ser de crecimiento otoño-invierno primaveral, donde va a concentrar su producción generalmente en los meses de primavera. Se utiliza para pastoreo directo, ¿sí? Eventualmente, con algunas consideraciones muy particulares, se podría utilizar como reserva, y adaptada a un amplio rango de ambientes. De hecho, se la llama la forrajera de los suelos complicados, la forrajera de los bajos, etc. Cuando vamos a hablar de números, esta es una red de una evaluación de rendimiento dentro de la red de mejoramiento de Melilotus que tenemos en INTA, junto con algunas otras experimentales, donde hemos logrado producciones que van alrededor de los 3.000 kilos, 4.000, entre 3.000 y 3.500 kilos de materia seca. Esto es en la experimental de Rafaela, pero bueno, eventualmente podemos esperar un poquito menos en un suelo con condiciones restrictivas o condiciones de salinidad y sodicidad. Bien, dentro de nuestro grupo tenemos un programa de mejoramiento genético de tolerancia a salinidad dentro de lo que es la tesis de maestría de la ingeniera Emilia Pañuco. Hemos generado una línea avanzada en lo que es tolerancia a salinidad. Esta es una foto de este año en un suelo con pH 9 y una conductividad eléctrica que va por encima de 10 decisiemel metro. Bueno, pongo por encima de 10 decisiemel metro porque en general todos aquellos que conozcan este tipo de ambientes sabrán que son ambientes muy, muy heterogéneos, donde tenemos sectores que pasan fácilmente los 20 decisiemel metros y otros sectores que están un poquito por debajo de 10, pero bueno, en líneas generales, para que entiendan un poco a qué conductividad eléctrica me refiero, esta es una imagen de nuestras líneas, que fíjense, esta es una imagen de este año, de hace algunas semanas, cómo se está implantando muy, muy bien en este tipo de suelos. Entonces tenemos bastante fe en esta especie, sola o como cultivo acompañante de Panicum coloratum. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Este es todo el grupo de trabajo. Yo simplemente repito lo que dije al principio, fui un interlocutor de las cosas que hacemos en nuestro grupo. En la era de la virtualidad los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nosotros vamos subiendo no solo las líneas de trabajo, sino también algunas cosas que realizamos en nuestro día a día. Y por supuesto alguna consulta será respondida ahora. Si no puedo responderla o se les ocurre después, los invito a que me escriban a mi contacto o a cualquiera de nuestras redes sociales. Así que bueno, muchas gracias, espero no haberlos aturdido demasiado. Muchas gracias a vos, Mauro. La verdad que no, que estuvo muy, muy claro, muy concreto. Tenemos ya algunas preguntas para que vayamos respondiendo ahora. Después, si quieren, seguimos al final, así que te las empiezo a leer. Dale. Ricardo pregunta si ayudaría una intersiembra en otoño de Melilotus por el aporte de nitrógeno. Por supuesto, por supuesto. Hay diferentes cuestiones. Cuando sembramos en primavera, algunos quisieran aprovechar esa siembra de Panicum coloratum en primavera, porque ya saben que van a tener que tener cerrado el lote por lo menos un año, entonces dicen, bueno, aproveche y ya siembren Melilotus también. Otros, y en lo personal tal vez me gusta un poquito más, hacer esa intersiembra en otoño, y desde ya que el Melilotus va a ser un mejorador de suelo sin lugar a dudas, y va a aumentar la producción de Panicum, eso seguro, eso seguro. Bueno, muchas gracias, Mauro. Otra pregunta de Alberto. Te pregunta, ¿qué eficiencia de logro se puede considerar o cuántos kilos por hectárea siembran de acuerdo al PG y el sistema de siembra? Bueno, muy buena la pregunta. En general, nosotros hemos tenido porcentaje de logro en este tipo de ambiente que van alrededor del 5%, ¿sí? Estamos hablando de que si sembramos 100 semillas que son capaces de germinar, es decir, 100 gérmenes viables, solo 5 van a llegar a desarrollar una planta adulta. Tenemos porcentajes de logro muy, muy bajos.
Por eso no me gustaría decirte una densidad de siembra, porque esa densidad de siembra va a estar ajustada a la calidad de semillas que vos tengas. Yo no me animaría, si igualmente querés que te dé un valor, no me animaría a sembrar menos de 10 kilos por hectárea en este tipo de ambiente, pero bueno, repito, no me gusta decirte un número, hay que saber bien el poder germinativo de la bolsa que tengas de semillas, ¿no? Bueno, gracias, Mauro. Alberto también nos pregunta, ¿la diferencia de kilos de materia seca entre materiales de Panicum se debe a la genética o al logro de stand de plantas? Bien, en general en este ensayo se debe al logro que hemos tenido en el stand de plantas, pero bueno, en general no hay demasiadas diferencias en cuanto a rendimiento de cultivares. Tengan en cuenta que esos cultivares pertenecían a variedades botánicas distintas, ¿sí? Por lo tanto, va a depender de la región a la que nosotros, en la que nosotros implantemos este tipo de pastura. Repito y traigo de nuevo el mapa que mostré antes. Si estamos hablando de la Mesopotamia, si estamos en Entre Ríos, Corrientes, vamos a optar por la variedad macaricariense. Si estamos en Uruguay podemos hacer lo mismo. Ahora, si estamos en La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, por ahí la variedad coloratum se desarrolla un poquito mejor. Bueno, muchas gracias. Jorge Boyero nos pregunta, sin querer hacer un versus entre estas dos especies sobre las que pregunta Jorge, pregunta ¿cuándo Panicum y cuándo Grama? Bueno, buena pregunta. Nosotros particularmente no trabajamos con Grama Rhodes en lo que es mejoramiento, sí hemos evaluado algunos cultivares, trabajamos por eso en fuerte consociación, traigo la palabra de los forrajeros, con un grupo del Instituto en Córdoba, de INTA, con Karina Grunberg, que ellos trabajan muy fuerte en Grama Rhodes. Nosotros, repito, no tenemos experiencia. Sí, si tenemos un bajo que sea muy propenso al anegamiento, tal vez el Panicum coloratum tiene una capacidad natural de tolerar estos ambientes. La Grama Rhodes, por lo que nos han dicho algunos productores, tiende a perderse. A nosotros se nos ha perdido un lote por anegamiento acá en la experimental. De todos modos, dentro del grupo en la provincia de Córdoba, tienen muy buenas experiencias en lo que es Grama Rhodes para tolerancia a anegamiento, está teniendo muy buenos resultados. Entonces, va a ser... Es una pregunta difícil de responder desde mi conocimiento, que estoy más enfocado en lo que es Panicum coloratum. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, solo Bárbaro. felicitaciones, Mauro, para vos y para el equipo. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces ahora con Rubén Tosolini. Él es geólogo, egresado de la Universidad de Córdoba y trabaja aquí en la Experimental en el Grupo de Recursos Naturales desde hace unos cuantos años. Rubén nos va a estar comentando también, siguiendo con este tema de los recursos naturales, el tema del agua, la importancia que tiene, la gestión del agua cuando estamos hablando de un sistema productivo. Rubén, si querés ir compartiendo tu pantalla. Perdón. Perfecto. ¿Tenés la palabra? Bueno, ya arrancamos. ¿Empezamos? Cuando quieras. Bueno, primero agradecer. Realmente, a ver, vamos a actualizar los números, pero creo que estamos en valores muy altos de participación. Muy pocas veces me ha pasado que en charlas los valores de gente que esté enganchada esté tan cerca a los que se han inscrito. Realmente un enorme agradecimiento a la gente que ha destinado parte de su tiempo a poder compartir con nosotros algunas experiencias y algunas miradas que tenemos sobre estas problemáticas. Yo le vengo a hablar de un tema que es relativamente nuevo para la INTA, que es la seguridad hídrica en establecimiento agropecuario. Indudablemente, uno después de muchos años de compartir y de recorrer la zona ve que cuando se plantea una actividad agropecuaria, siempre estamos mirando qué podemos producir de pasto y en función de eso tomar la decisión de cuántos animales pongo dentro del campo. Y realmente el tema del agua siempre está ocupando un segundo o un tercer lugar. Y lo que estamos buscando desde el ámbito de la institución es
una paridad, o sea, que sea considerada la igualdad de un pasto en el tema de cuando se tomen decisiones de cuántos animales tengo que poder instalar o tener o mantener dentro de un establecimiento agropecuario. Entonces, esta palabra seguridad hídrica es una palabra, un término muy usado en Cuenca, pero que después de hablar con una profesional que yo considero mi referente en todo lo que es Cuenca, que es Marta París, la doctora Marta París, de la Facultad de Ciencias Hídricas, y realmente lo que uno está haciendo dentro de los establecimientos agropecuarios es esto. Estamos tratando de tener una provisión que sea confiable, tanto de agua en tanto cuanti como cualitativamente. ¿Para quién? Para la gente que vive dentro del campo, pero también para la producción de bienes y servicios. Y lo que es importante en esta definición es que contempla de que siempre hay riesgos. O sea, trabajar en estos ambientes y garantizar de que el riesgo sea cero es inexistente. Siempre vamos a tener riesgo. Entonces, hay que tratar en lo posible de que esos riesgos sean los menos posibles. Entonces, empezar a trabajar en seguridad hídrica implica hacer una buena gestión de los recursos hídricos. Esa buena gestión de los recursos hídricos implica tener un plan. Uno lo que ve es que estamos flojitos en papeles dentro del tema del ámbito agropecuario en elaborar planes hídricos en donde tenga un objetivo, una meta, que tenga algunos indicadores. Es indudable que ese plan se tiene que nutrir de algo importante que es, que apunte al abastecimiento de agua para usos múltiples, pero se tiene que nutrir ¿de qué? De un diagnóstico de la situación del establecimiento. Ahí generalmente también estamos haciendo agua. Uno lo que puede observar es que el diagnóstico es muy simplista muchas veces y decir no tengo agua y voy derecho a una perforación o voy derecho a otra toma de decisión, pero muy pocas veces hacemos un diagnóstico lo más preciso posible de dónde estoy parado y a dónde quiero ir. Entonces, cuando uno entra a un establecimiento, acá los invito a hacer viajes virtuales, no nos queda otra, aunque ahora se habilitó un poco más, pero bueno, vamos a hacer un viaje virtual y cuando uno entra a un establecimiento, por lo menos mi mirada, es que empiezo a hacerme preguntas. ¿Qué demanda tengo? ¿Qué calidad de agua tengo? ¿Qué cantidad? Empiezan a aparecer preguntas, la capacidad, el estado de la infraestructura. Un tema no menor, ¿qué agua está consumiendo la gente que vive en el campo? Y acá aparece, siempre lo digo en las charlas en forma risueña, un aparato muy común que se llama el masomenómetro. Cuando uno le pregunta, ¿qué calidad de agua tengo? Y más o menos. No, no, señores. Hoy en día la actividad agropecuaria es una empresa más. Y como toda empresa yo tengo que tener datos concretos, precisos. O sea, tengo que evitar el masomenómetro e ir hacia datos concretos. ¿Qué calidad de agua tengo? La tengo que evaluar, la tengo que medir, tengo que saber muchas cosas. Entonces, lo que uno está planteando y pudiendo resumir todo esto en tres componentes fundamentales. Por un lado tengo la demanda, por otro lado tengo la oferta y por otro lado el almacenamiento. Y esos tres componentes fundamentales tienen que estar en sincronía. Si no están equilibrados equitativamente, empiezo a hacer agua por algún lugar. Hoy en día van a ver que gran parte, desde mi opinión, del problema está en el almacenamiento. Pero en algunos otros lugares, sobre todo en donde la cuenca lechera está inserta, la oferta no deja de ser un tema bastante delicado. Ahora, ¿cómo puedo obtener estos datos? Hay tablas orientativas, hay metodologías que me permiten tener una aproximación y un diagnóstico lo más cercano a la realidad. En el tema de demanda, con esto, lamentablemente, uno no puede ser muy digamos, tocar mucho. ¿Por qué? Porque uno, como diría una profesional de la Facultad de Ciencias Hídricas, dice que las demandas incansablemente en aumento. O sea, el productor cada vez va a producir más, cada vez está obligado a tener más carga animal, animales de mayor producción, por ende la demanda va a ser incansablemente en aumento. Contra esto yo directamente ni lo cuestiono, ni lo trato de cambiar porque realmente yo los entiendo, los productores tienen que ser un negocio
y tiene que cerrar los números. Entonces la demanda sabemos que va a crecer. ¿Cómo la puedo calcular? En base a tablas. Hay tablas orientativas que permiten, de acuerdo a la producción o a la edad del animal o el estado fisiológico, poder tener una idea aproximada de qué demanda tengo yo en mi campo. La oferta es muy simple. Necesito saber qué calidad tengo, qué cantidad. En el tema de calidad necesito saber no solo la cantidad de sales, sino necesito saber qué tipo de sal está. Y eso se saca muy fácilmente con una muestra de agua. Ahí les traje una foto para que vean que de vez en cuando me agacho. La muestra tiene que ser lo más representativa de lo que uno quiere evaluar. Y en el tema de cantidad es muy simple, es un cálculo muy básico, una regla de 3 simple de saber cuánta agua está sacando por hora esa fuente de agua, sea un molino, una bomba. Para hacérsela un poquito más fácil a ustedes, nosotros estamos generando, se ha generado un protocolo que es de muestreo, conservación y transporte de muestra de agua, porque acá hay un tema muy importante. Uno cuando va a muestrear es corresponsable de lo que tira el laboratorio. No le pidamos al laboratorio que tire datos si yo saqué mal la muestra y esos datos no nos gustan. O sea, ustedes piensan que están muestreando algo que yo lo quiero evaluar, entonces tiene que ser lo más representativa posible. Eso está cargado en la web, esto va a ser grabada esta charla, así que cuando puedan ingresen por YouTube y lo pueden bajar tranquilamente. Y también había porque lamentablemente estaba instalado en el servidor de Santiago un programa de clasificación de agua y entró un virus y realmente se ha anulado, pero estamos en vías de reflotarlo, un programa de clasificación de agua en donde ustedes cuando ingresan con su análisis le permite la clasificación, sea para consumo humano, abrevado animal o riego. Esto cuando esté disponible para todos los usuarios va a ser notificado en tiempo y en forma. Pero por lo menos estamos evaluando, va a haber una mejora y veremos dónde lo podamos instalar. Ese dato que está tirando el laboratorio, yo puedo en base a tablas clasificarla al agua. Una de las tablas que más se usa es de Guillermo Bavera, una persona que está muy, muy ligado al tema de agua para ganadería, y en donde tiene una categoría que no todas las tablas la tiene, que es la deficiente, que es el agua de lluvia en muchos casos. Y permite, con sales totales y qué sales, poder tener una idea de dónde estoy parado. Pero siempre tengan presente que estas tablas son orientativas. Permite tener una idea dónde estoy parado, pero nunca restringen una actividad específica. En el tema de cantidad, como les decía, es muy simple, es ir con un balde, que yo conozco el volumen conocido, lo que uno recomienda es repetir, mido el tiempo que demora una fuente de agua en llenarlo, y por regla de 3 simples saco el caudal. Uno aconseja generalmente hacerlo por lo menos 3 veces en condiciones de viento que uno considera seminormales, si es un molino, y puedo obtener el caudal. Ahora, viene un jueguito rápido del diagnóstico. Vamos a suponer, permiso, ¿no? Vamos a suponer que este molino me está tirando 1300 litros hora, que esto es muy variable, pero vamos a poner un valor promedio. Un tema que por ahí falta es porque ¿cuántas horas efectivas trabaja un molino? Bueno, vamos a suponer 10 horas, que le digo que la gran mayoría va a andar en este rango. Entonces yo tengo una producción de 13.000 litros por día. ¿Cuál es mi demanda? Si yo tengo 100 vacas en ordeñe que me están produciendo 20, 25 litros por día, yo estoy teniendo una demanda que va a estar entre 2 y 13.000 litros por día. Entonces ahí empiezo a jugar. Entonces yo tengo una relación de un molino cada 100 vacas en ordeñe. Y ese sería el jueguito que hay que empezar a hacer para ver dónde está el problema. O tengo pocos molinos o tengo muchas vacas. Indudablemente que otro tema fundamental de los 3 componentes es el almacenamiento. ¿Cómo lo mido? Muy simple, para los que son profesionales hay que recordar viejas épocas en donde uno le enseñaban geometría y uno puede calcular si es un bebedero, si es un tanque de tierra, si es una represa, se puede tranquilamente
calcular el volumen. Lo único que uno le pide por ahí precaución, si son bebederos, es determinar con mucha precisión la H, porque la gran mayoría de los bebederos, esa H está restringida notoriamente porque la limpieza de los mismos es bastante pobre. En muchos lugares donde va, uno con frecuencia esa H está reducida casi un 50% o más. Entonces, determinar bien eso para tener una idea de dónde estoy parado. Ahora, ese diagnóstico me puede determinar a mí que yo tengo calidad, pero no tengo cantidad. ¿Qué hago? Bueno, indudablemente tengo que recurrir a una perforación. Ahí aparecen herramientas, la geoeléctrica. La geoeléctrica es una ayuda importantísima para determinar los posibles lugares de ser perforado. Y después viene todo el tema de la perforación. Cada uno de estos ítems, nosotros tenemos bastante experiencia y podemos estar orientando a la gente para dónde ir, cómo hacerlo. Hay protocolos, o sea, no hay que largarse y hacer perforaciones en todo el campo. Hay que empezar a trabajar un poco más bajo cierto protocolo y con la información preexistente. Ahora, puede ser que no tenga calidad y cantidad, que es un problema ya mucho más grave. Indudablemente yo igualmente recomiendo la geoeléctrica para estar tranquilo y ver si ese no calidad y no cantidad se debe a un problema del pozo en sí o de la región. Y si existe ese problema, empiezan a haber otro tipo de estrategias, como puede ser la mezcla de agua, como puede ser la cosecha de agua de lluvia. Esto es muy habitual en el norte de Santa Fe, pero que en zonas de Cere o la zona, digamos, del departamento San Cristóbal también puede estar funcionando, y también en otras regiones del centro de la provincia, en donde yo puedo juntar agua de lluvia y puedo empezar a buscar manejos de mezcla de agua. Son todas tecnologías, todas estrategias que pueden servir siempre y cuando apuntando a un buen diagnóstico, es decir, a dónde voy, cuál es el problema y cuál es mi plan. Ahora, también puede ser que tenga necesidad de hacer más almacenamiento. Esto es muy común. Le digo la verdad, estamos muy flojitos en el tema de almacenamiento, porque la bibliografía dice que tendría que tener un dimensionamiento más o menos acorde a la demanda de 3 a 10 días. Estos 3 a 10 días depende mucho dónde está el establecimiento, la cercanía o no a servicios. Hoy en día el tema de servicios es crítico. Si a mí el molinero me demora un día para ir, y un día para ir a buscar los repuestos, y otro día para arreglarlo, esos temas hay que contemplarlos. Yo soy muy de la idea de que ir cuanto más días, mejor, más tranquilo voy a estar, y más días voy a dormir tranquilo. Ahora, eso requiere una inversión, sí, y es una inversión importante, pero estamos gastando mucho dinero en alimentación y no estamos gastando dinero en un dimensionamiento de la infraestructura hídrica de los campos. Y otro tema es, siempre le digo a la gente, es el lugar donde yo tengo que sacar agua me lo da la naturaleza, me lo impone la naturaleza. Ahora, el lugar donde yo instalo el almacenamiento lo puedo decidir yo. Tengo que tener una mirada, por eso está el plan. Si yo tengo un objetivo que ir agua a la parcela, yo puedo definir con bastante precisión dónde voy a instalar ese almacenamiento, porque a posteriori necesito trasladar agua hasta las parcelas. Entonces, ahí empieza a jugar y la necesidad que tiene de aparecer un plan que me permita empezar a tomar decisiones con un futuro bien definido. Y de los materiales más diversos. Hoy en día almacenamiento hay de todo tipo. Hoy en día se usa mucho el tema de plástico porque principalmente lo que yo miro como positivo son dos cuestiones. Una es que son totalmente herméticos y segundo que muchos de los campos son alquilados. Entonces, el día de mañana, si a mí me surge un imprevisto y me tengo que dejar el campo, estos almacenamientos yo los puedo recuperar y los puedo trasladar a otro campo. Ahora, ese diagnóstico, como les decía, va a nutrir un plan. Ese plan tiene que cubrir las necesidades actuales y futuras, en lo posible. Entonces me tengo que plantear a dónde quiero ir, qué cantidad de vacas yo quiero llevar, si yo voy a llevar agua a la parcela o no. Todas esas ideas hay que tirarlas sobre la mesa cuando uno elabora un plan. Después
podemos llegar a cubrirlas o no en función de 1000 cuestiones, sobre todo en este país tan particular. Ahora, estuvimos hablando de lo productivo. Es muy importante y para nosotros institucionalmente atacar el tema de agua para la gente que vive en el campo. Esa gente necesita agua de calidad y cantidad para que se arraigue y no se nos vaya. Para eso nosotros tenemos implementado lo que se llama los SCAL, que son sistemas de cosecha y aprovechamiento del agua de lluvia. Lo que hacían nuestros viejos hace años atrás, solo con una vuelta más de alguna tecnología, alguna medición que permite un mejor aprovechamiento. Esos SCAL solo consisten de un sistema de captura, que es nuestros techos, un sistema de conducción, que son nuestras canaletas, un sistema de filtrado, esto nuestros viejos no lo hacían, el agua de lluvia tiene que ser filtrada o tratada de alguna manera para posteriormente ser almacenada. Y una vez que está almacenada, no es agua segura para ser consumida, sino que necesita un tratamiento para posteriormente ser consumida por la gente que vive en el campo. De esto hay muchísima experiencia, hay muchos trabajos. Para los que le interese, que se contacte con nosotros en Rafaela o en Reconquista, que lo vamos a orientar sobre cuáles son las decisiones y los caminos a tomar. Estos filtros de agua, nosotros nos reímos porque decimos que no hacen paro. Para los que tienen muchas canas, muchos años, muchos campos era muy común la cuchara, pero en la cuchara el problema es que cuando llovía tenía que alguien encargarse de bajar la cuchara y ahí aparecía el famoso masomenómetro, decir, bueno, en función de si se estaba mojando o no, decía, bueno, ya está, levantaba la cuchara y ahí permitía la entrada de agua al aljibe. Acá nosotros hemos diseñado un filtro muy básico, fácil de elaborar, en donde tiene un decantador y después un filtrado de arena. Con eso uno logra que el agua que entra al aljibe sea de la mayor pureza posible. ¿Para qué? Para que los métodos después de control bacteriológico sean totalmente efectivos. Ustedes ven acá uno instalado en las avispas, en donde el agua del techo entraba en el decantador, le quitaba velocidad, depositaba el sólido, luego entraba a la parte del filtrado y ahí recién se le permitía entrar al aljibe. Esto funciona muy bien, funciona a las 24 horas, así que, y no hace paro hasta ahora. Hay otro método muy aplicado por los brasileros, en donde, por ejemplo, nosotros lo estamos implementando en Tacurales, en donde se le aplica una trampa de vegetales e insectos, un separador de las primeras lluvias, y una vez que se llena ese separador, va al almacenamiento. Entonces el circuito del agua cumple ese rol, ese circuito, en donde el agua, los primeros milímetro y medio, va al separador de lluvias, ahí tengo todo el sólido, y una vez que se llena, me permite ir al almacenamiento. Nosotros hemos diseñado, junto con gente de Reconquista, no sé si el término software es correcto, pero bueno, es una hoja de cálculo que permite un correcto dimensionamiento de canaletas, aljibes, filtros, caños de conducción. Así que no hay que improvisar. Está el programa, se puede calcular tranquilamente. Veamos un ejemplo rápido para ir finalizando y después entrar a las preguntas, si es que las hay, de cómo se puede abordar esta temática. Este es un establecimiento en Colonia Tacurales. Es de un conocido, así que no puedo decir mucho. Se llama La Regina, son 370 hectáreas, y su objetivo era que tenía que tener abastecimiento de agua para el consumo humano y productivo. Entonces, su meta era llegar a 800 vacas en ordeñe, lindo desafío. Eso me generaba una demanda de 96.000 litros por día, y él quería llegar agua a nivel de parcela y que todas las casas de la gente que vive en el campo tengan sistemas de SCAL instalados. Vamos al primero. Hicimos un diagnóstico y vimos que el déficit que tenía era un almacenamiento bastante pobre y la oferta de agua era aceptable en calidad y en cantidad. Lo único era muy común en todos los establecimientos, era cada fuente de agua con su almacenamiento, independiente entre sí, lo cual eso generaba, si yo tengo una disparidad de calidad, que el animal en un momento tomaba agua muy buena, la otra regular,
en algunos campos se nos está dando de que toma agua muy buena a muy mala, dependiendo de dónde está ubicado dentro del establecimiento. Entonces, la primera medida que decidió él fue instalar un tanque central a la cual le están tirando agua 5 molinos más una bomba sumergible. Yo con las bombas sumergibles le tengo mucho respeto porque, les digo, para mi punto de vista, uno de los grandes errores que estamos cometiendo es poniendo bombas de alta capacidad en acuíferos que no lo soportan, pero en este caso la bomba es un paliativo, funciona cuando en momentos muy determinados los molinos no alcanzan a abastecer. Ese tanque central de almacenamiento es de 300.000 litros, piense que tenemos 800 vacas y 96.000 litros de agua por día. Este tanque está apoyado a su vez por todos los bebederos que existían en el campo y diseñó un sistema de distribución de agua a través de los callejones para llevar agua a la parcela. Él decidió que cada 100 metros instala un bebedero fijo, ahí lo estamos viendo, en los 2 callejones centrales que tiene el establecimiento, y de esa manera logra que el animal, independientemente de dónde esté ubicado, esté tomando siempre la misma calidad de agua y agua con total libertad. El animal, una vez que sale del tambo, tiene disponibilidad de agua cada 100 metros. También se preocupó mucho por juntar agua para la limpieza de la ordeñadora. Uno de los problemas que estamos observando es que en las perforaciones aledañas a las instalaciones, como necesitan alta demanda instantánea, dejan las molinos y se van a bombas. Bueno, ahí el gran problema, la salinización que se produce en el corto plazo es tremenda. Entonces, una alternativa es empezar a cosechar el agua de lluvia. Se diseñó un sistema de trampas de vegetales e insectos, porque hay muchas horas con luz artificial. Y una vez que pasa ahí, por conducción, lo mandamos a unos caños que acá no se ven en la foto, que es el descarte del primer milímetro, y una vez que se colmata eso, recién entran los tanques de almacenamiento. Esta agua que se está almacenando, este productor en particular, la usa para la limpieza en caliente, con productos químicos. ¿Por qué no la usa para toda la limpieza? Porque no alcanza el volumen todavía del almacenamiento acorde a la demanda que tiene. Entonces, privilegiamos dentro del circuito de la limpieza cuál es el punto más crítico, que es cuando uso los productos químicos. Entonces ahí uso agua caliente y agua de lluvia. Entonces, el paso más crítico lo uso con agua de excelente calidad y después, lo que es enjuague, voy al agua habitual que tiene él, que es de calidad buena. Pero también está muy preocupado con la gente que vive, entonces se diseñó un escal para el consumo humano, que es un separador también de primeras lluvias, igualmente que en el tambo, se hace una trampa para parar todo lo que es vegetales e insectos, un separador de primeras lluvias y un almacenamiento. Una vez que está almacenada esa agua, uno siempre recomienda que esa agua no sea consumida directamente, sino que debe pasar por un paso. Ese paso puede ser la famosa gota de lavandina por 2 litros de agua, o 1,5 litros, depende de la calidad de la lavandina. Siempre recomendamos que sea de extrema calidad. El hervido, los famosos 3 o 5 minutos de hervido, y si no el método SODIS, que es una botella lo más transparente posible, llena lo máximo posible, que no le quede aire y que lo agarren o 24 horas de sol, digamos un día al sol, o si está nublado por lo menos 2 días. De esa manera uno puede estar recién pasando a hablar de agua segura para ser consumida, no potable, segura. Entonces, en resumen general, tenemos necesidad de disponer datos. Hoy en día, una empresa agropecuaria necesita datos concretos. Necesito saber qué calidad, qué cantidad, cuál es mi demanda, cuál es mi almacenamiento. Esos datos me van a permitir elaborar un diagnóstico. ¿Para qué? Para determinar dónde tengo el problema. Y con ese diagnóstico yo tengo que generar un plan. Ese plan tiene que cubrirme el problema actual, pero también a dónde quiero llegar. Y eso lo puedo hacer en etapas. Si yo tengo bien definido cuál es mi norte, yo puedo ir haciéndolo en etapas. Lo que yo le mostré del campo de la Regina,
Le llevó más de 4 o 5 años hacerlo. Él en un momento determinó que tenía que llevar agua a las parcelas, empezó a comprar las media cañas. En otro momento compró los caños, lo primero que hizo fue levantar la tierra, perdón, a darle altura al tanque, pero todo se puede ir haciendo en etapas si yo tengo muy en claro a dónde quiero ir. Ese plan me va a permitir a mí hacer una correcta gestión de los recursos hídricos dentro de mi campo y que me va a dar garantizar seguridad hídrica, no solo en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Realmente aquí yo termino y agradezco enormemente que hayan estado enganchados, sobre todo en un tema que no tiene sustituto dentro de la actividad agropecuaria. Yo cuando voy a las reuniones le digo, me están hablando de bombones, que esos bombones yo los puedo rellenar de la forma que quiero, porque alternativas desde el punto de vista de alimentación hay muchas, pero no me están diciendo qué agua está tomando el animal cuando la misma no tiene sustituto. Entonces, uno lo que está pregonando con este tipo de charla es que el agua esté a la misma altura en la toma de decisiones de un alimento o de una infraestructura. Van a ver que cuando uno empieza a jugar, estas inversiones, que en un principio parecen muchas, cuando hablamos de la vida de estas inversiones, la vida útil, los valores son totalmente distintos. Muchas gracias y estoy por alguna consulta que quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Rubén. Realmente un tema viejo con nuevos conceptos. Tenemos una pregunta. Creo que de alguna manera fue respondida, pero bueno, Mariano te pregunta sobre si existe alguna guía para la construcción de represas de almacenamiento. Hay una guía, yo si después le puedo mandar, si me manda él a mí a mi correo, su correo, yo le voy a mandar una gacetilla que hay. Pero hay que tener en claro algo importante cuando uno construye una represa, que esa represa la tengo que alimentar con agua. O sea, muchas veces uno recorre y ve que hace la represa de acuerdo a la conveniencia del productor. No, no, la represa la tengo que armar donde yo pueda juntar agua y la pueda llevar. Después, una vez que la tenga en la represa, yo puedo transportarla a distintos lugares del campo con muy bajo costo. Esa represa la puedo impermeabilizar si mi objetivo es juntar agua, la puedo dejar sin impermeabilizar si mi objetivo es recargar el acuífero. Para impermeabilizarla hay desde métodos piamonteses hasta lo más sofisticado. Me voy a silobolsa, me voy a una bentonita sódica o me voy a una geomembrana. Depende de los objetivos y mi plan. Hay lugares del país que necesito ir a una geomembrana porque todo el agua que cae la tengo que juntar y la tengo que usar. Hay otros lugares como esto, en donde yo puedo hacer mezcla de agua. Entonces puedo ser más light y no ser tan exigente en la impermeabilización de la misma. Ok, ahí en el chat Lucrecia acaba de poner el correo de Rubén, así ahí hay una pregunta importante. El tema del arsénico. Es una pregunta muy recurrente, perdón, Vero, pero me cayó justo como anilla al dedo. Siempre nos preguntan si el arsénico es tan importante para la ganadería. Nosotros lo hemos consultado, hay un trabajo hecho de un profesional de la UBA, en donde evaluó en tambos del sur de Córdoba y sur de Santa Fe qué incidencia tiene alimentar a animales con alto contenido de arsénico, y él evaluó en carne, hueso y leche, y no encontró problemas muy serios. O sea, uno razonando un poco es coherente porque piensen que el arsénico mata al ser humano por un poder acumulativo. Si el hombre toma 60 años agua con arsénico, al final te termina o matando o complicándote la vida. En el animal, como la vida útil es muy corta, no llega a ser un problema. Ahora, una cosa es esto, otra cosa son los criterios comerciales. Puede ser que en un futuro no muy lejano, para exportar leche, uno de los problemas, una de las trabas o exigencias que puedan tener es que las aguas sean libres de arsénico. No estamos exentos, pero desde el punto de vista productivo no es un problema grave. Se puede estar dándole agua a los animales con contenido de arsénico relativamente alto. Bueno, muchas gracias, Rubén.
Hay otra pregunta con respecto de la distribución del agua a los bebederos, si es necesaria la colocación de respiraderos en cada tramo y si hay algún material para este fin. Bueno, el jueves yo voy a dar una charla de agua para ganadería en donde voy a tocar ese tema. Si yo no sé de dónde es este señor, este hombre o ingeniero, no lo conozco realmente, pido disculpas, pero si estoy en Santa Fe, en lugares muy planos, no hace falta. Esto, el tema de los respiraderos se usa mucho en lugares en donde yo tengo desniveles muy marcados, entonces necesito una descompresión por lo que se genera por esas bajadas y subidas. Pero si estoy en lugares planos, no hace falta. Lo que sí es muy importante, por eso el plan, es un correcto dimensionamiento de los caños. Si está interesado, el jueves podemos abordar esta temática de cómo llevar agua a la parcela por gravedad, o si puede ser por presurizado si le interesa. Pero ahí también vamos a discutir distintas tecnologías que hay dando vuelta hoy en día en el mercado. Ahora les vamos a estar enviando a todo el listado de inscriptos el link para que se conecten, Rubén, a la charla del jueves. Bueno, aquí hay otra pregunta, también de Darío. Para cuando juntamos agua de lluvia, ¿no se podría unir 2 a 3 tanques de almacenamiento comunicados por su parte superior? Entonces el agua se iría limpiando por decantación de sólidos. Sí, digamos, ese separador de lluvias que yo te comento a ustedes, teóricamente, de acuerdo a algunos trabajos que hay hecho, yo no he investigado en ese tema, y voy a empezar a hacer ahora, posiblemente, me dice que si yo separo el primer milímetro de lluvia, o sea, ustedes piensen que 1 milímetro sobre 1 metro cuadrado es 1 litro de agua. Ese milímetro que yo separo, que va al separador de lluvia, teóricamente ya me está separando el 90% de los sólidos y de la carga vegetal si no tengo una trampa antes. Entonces, uno pareciera de que con ese volumen ya estaría separando gran parte de los sólidos. Ahora, si yo instalo un filtro de arena, listo, soluciono el problema. Para mí, el separador de lluvia es muy bueno para aquellos lugares donde el agua me sobra, entre comillas. El filtro de arena es muy bueno para aquellos lugares que tengo muy pocos milímetros, 300, 400, 500 milímetros al año. En estas regiones, donde nos llueve 1000 milímetros al año, 900, 800, vamos a poner, yo usaría separadores de lluvia tranquilamente. ¿Por qué? Porque me sobra. El gran problema es el almacenamiento. Hagan número, hagan esa famosa regla, 1 milímetro por 1 metro cuadrado es 1 litro de agua, y van a ver que siempre los almacenamientos son subdimensionados. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, por las respuestas. No sé si hay alguna otra pregunta. Si alguien quiere pedir la palabra, podemos conversar tanto con Mauro como Rubén. Mientras tanto, les vamos contando, como le decían los chicos, que esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube de La Experimental. Los invitamos a suscribirse, ahí no solo van a encontrar esta charla y la que les refería Mauro sobre la tecnología de semillas forrajeras, sino toda la producción de La Experimental. Así que bueno, allí Lucrecia entonces les está poniendo el link del canal de YouTube de Nuestra Experimental en el chat. Si no hay más preguntas, estamos a disposición aquí en La Experimental para cualquiera de ustedes que quiera hacer consultas. Les agradecemos mucho a Mauro y a Rubén por sus exposiciones. También a la gente que siempre está detrás de bambalinas, Lucrecia, Liliana, Marcela, dándonos su apoyo para que esto salga bien. Muchas gracias a todos ustedes por, como decía Rubén, brindarnos parte de su tiempo. Y bueno, les repito, a disposición, vamos a estar enviándoles a sus correos electrónicos el link a donde va a estar también la presentación esta y la presentación de Rubén del jueves. Así que bueno, que tengan todos muy buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar. Saludos.